En este mundo de los trasplantes de órganos y tejidos, doctor Iván Arizmendi, nos encontramos una cantidad de órganos y tejidos trasplantables. Pero hace poquito me enteré, será que estoy muy trasnochada, no sé, que las arterias también se pueden trasplantar. ¿Cómo así, doctor? Sí, Olga, las arterias se comportan como un órgano en el cuerpo. De hecho, el endotelio es el órgano más grande que hay en el cuerpo. Las arterias hace ya varios años, acá en Medellín específicamente, venimos procesándolas y trasplantándolas. Es un proceso realmente complejo, pero en la IPS universitaria hemos logrado crear el conocimiento para poder trasplantar una arteria que es rescatada de un cadáver y poderla poner en un paciente y evitar que éste pierda su extremidad. Básicamente lo que se busca con el trasplante es evitar amputación de miembros inferiores, con el trasplante de arterias, doctor. Básicamente ese es nuestro objetivo principal. Si vamos a hablar de pacientes con isquemia crítica, pacientes que tienen en riesgo una extremidad de ser amputada, lo que nosotros tratamos es de salvarle la extremidad. Primero, hay dos puntos básicos que debemos aclarar. Un paciente amputado es un paciente que le cuesta mucho al sistema su rehabilitación, eso es lo primero. Y lo otro, muy importante también, es que los pacientes que terminan amputados se mueren más rápido que aquellos que usted no amputa. Entonces, a nosotros conservar una extremidad, aumentamos la sobrevida en los pacientes. Tengo entendido que ese trasplante de arterias, doctor, es de alguna manera la última opción después de haber acudido a otros procedimientos para intentar salvarle ese miembro inferior. Cuando el paciente hace una isquemia de una extremidad... Isquemia de una extremidad es que no le llegó el oxígeno por allá, la sangrecita. Es como cuando a uno se le infarta el corazón, que se le tapa una arteria, lo mismo pasa en las arterias de los miembros inferiores. Okay. Nosotros ahí tenemos dos opciones grandes. Una es hacer manejo endovascular, es tratar de abrir la arteria por medio de balones y stent. La otra es hacer un injerto, que este injerto hay injerto de dos tipos, un injerto que se puede hacer tomando vena del mismo paciente o poniendo un injerto sintético. Los injertos sintéticos hay dos tipos, uno que es de Dacron, con lo que hacen las telas de las camisas, y el otro es un plástico, que se llama politetrafluoretileno. Cuando nosotros no podemos revascularizar un paciente quirúrgicamente con su vena o con un injerto de estos, la única opción que le queda antes de la amputación sería un trasplante arterial. Perfecto. Ahora sí se los voy a presentar con este contexto de nuestro tema de hoy. Él es el doctor Iván Arizmendi, cirujano vascular. ¿Dónde estudió, doc? Yo les pregunto la hoja de vida la primera vez que viene. Bueno, yo soy básicamente de la Universidad de Antioquia, hice medicina en la Universidad de Antioquia, cirugía en la Universidad de Antioquia, cirugía vascular en la Universidad de Antioquia, y después estuve en Argentina en el Instituto de la Aorta haciendo aorta endovascular, y después estuve en Yale University haciendo intervencionismo periférico vascular. Se le ha pasado muchos años estudiando, y lo que le falta. Un poquito. Y lo que le falta, porque justamente en este mundo de la ciencia y la salud, lo que hacen todos estos días estos investigadores es mejorar y encontrar diferentes alternativas para nuestra salud y nuestra calidad de vida. Cirujano vascular es el que tiene especialista en todo lo de las venas, las arterias y todo eso. Sí, básicamente desde el cuello hasta el pie. Nosotros los cirujanos vasculares lo único que no estaríamos habilitados para operar sería corazón, básicamente, pero de resto podemos intervenir cualquier arteria o vena en el organismo. Perfecto, y hablando de arterias, doctor, lo invito a que pase al tablero, porque vamos a explicar qué es una arteria y vamos a mostrar inicialmente en esta primera parte del programa esas arterias susceptibles de trasplante por parte de la IPS de la Universidad de Antioquia y la Clínica León 13. Eso es una arteriecita como ahí mirándola por dentro en capitas, ¿verdad? Sí, básicamente de una manera pues como muy sencilla de explicar. La pared arterial tiene básicamente tres componentes, su parte interna que es el endotelio, la capa muscular que es la que está en el medio y la adventicia que es la capa más externa. Cuando esta arteria se empieza a tapar por muchas razones, pero básicamente es o las grasas o el tabaco, o pacientes que están enfermos por falla renal o diabetes, lo que pasa es que esta luz del vaso se empieza a obstruir y esto es lo que al final genera el infarto o la obstrucción arterial. Perfecto, esa es una arteria. Vamos a ver una de las principales. ¿Cuántas arterias tenemos en nuestro organismo, doctor? Infinidades. Infinidades, serían incontables. De las principales las vamos a mostrar acá. La arteria principal es la aorta. La aorta es una arteria que se origina, como pueden ver aquí en el corazón, se origina desde el corazón hasta los pies, básicamente. Pero las arterias grandes importantes son estas, que se vienen dando flujo a las arterias cerebrales del lado derecho, del lado izquierdo. Aquí se vienen dando las arterias del corazón, las arterias de los pulmones.
Las arterias aquí serían del hígado, del estómago, del vaso, del páncreas, de los riñones, del intestino grueso, y ya aquí querían las arterias grandes hacia los miembros inferiores. Básicamente la aorta es el órgano más importante a partir del cual se derivan las arterias secundarias. Vamos entonces para las arterias de los miembros inferiores. Ahí que tenemos Sí, dos. entonces aquí en la continuidad, aquí podemos ver, aquí estamos más o menos a la altura de la pelvis, aquí vemos la aorta como se bifurca en dos grandes ramas, la arteria ilíaca común y la ilíaca externa, y esta a su vez da la femoral, que es la que me va a dar la irrigación en los miembros inferiores. Aquí estaría el muslo y un poco más abajo las piernas, todo a partir de la aorta como el vaso principal. A partir de ahí para abajito es que ustedes pueden empezar a hacer trasplantes, o todas. Nosotros podemos hacer trasplante desde donde se origina la aorta en el corazón, hasta abajo, hasta la parte más distal de las piernas. Perfecto, veamos entonces una más cercana de la arteria femoral. Eso, entonces aquí por ejemplo, esta es la arteria femoral que se encuentra en el muslo. De todo el cuerpo, de todas las arterias que tenemos, de las miles de arterias que tenemos, esta es la arteria que más se tapa. Por eso la cirugía que nosotros más hacemos es la revascularización femoropoplítea, porque va desde la región femoral hasta la arteria poplítea que queda detrás de la rodilla. Entonces esta es la cirugía de revascularización que nosotros más hacemos por ser la arteria que más se tapa. Y aquí tiene la poplítea. Aquí entonces tenemos que viene la femoral y aquí en esta parte de abajo se encuentra la poplítea está detrás de la rodilla y aquí podemos ver sus tres porciones. Perfecto, ahora seguimos con la clase Mi Doc. Siéntese, póngase cómoda, los televidentes, rico estar con ustedes. Este es un tema bastante científico. Si tienen alguna inquietud para el doctor Iván Arizmendi, cirujano vascular de la IPS de la Universidad de Antioquia, pues ahí está nuestra línea de WhatsApp, que es el 305-316-6560. Tengo entendido que ustedes fueron pioneros en Latinoamérica en estas intervenciones, pero vamos un poquito más para atrás, el contexto del trasplante arterial en el mundo y cómo aterriza esto en Medellín, Antioquia. Bueno, para nosotros los cirujanos, en general, hay una persona que le dio mucho conocimiento a la cirugía y es el señor William Halsted. William Halsted fue un cirujano que vivió a finales del siglo XIX y principios del XX. Él en el año 1914 hace el primer reporte de un trasplante arterial. 1914, hace ratico 1914. Solo hasta la década del 50, en el año 1948 a 1957 fue el gran auge de esta técnica. Y es en el mundo, específicamente en Uruguay y en Norteamérica, donde nacen dos grupos importantes que son los pioneros en el trasplante arterial. En Uruguay esto se dejó de un lado, dejaron de trasplantar muchos años y nosotros en Colombia empezamos a hacer trasplante arterial. Nosotros empezamos a crear nuestros protocolos y nuestros experimentos en el año 2012, pero en el año 2014 hacemos el primer trasplante arterial y empezamos a hacer una recolección de datos y es la casuística que tenemos hasta este momento con trasplante arterial en la IPS universitaria. Perfecto. Estuvimos caminando por las calles de Medellín, doctor Arizmendi, y aquí va una pregunta para usted. Hola, mi nombre es Carolina y quisiera saber cuál es la probabilidad de éxito de un trasplante de arterias. Turún. Bueno, eso depende de muchas cosas, ¿sí? Pero yendo desde lo más básico, primero del tipo de arteria que tú pongas. Nosotros en Medellín trasplantamos arterias en un grupo etario que va desde los 18 años hasta los 50 años. Entre más joven sea la persona a la cual nosotros le sacamos esta arteria, pues es una arteria de mejor calidad y va a durar más. Por supuesto. Eso por un lado. Por el otro lado está la enfermedad que tenga el paciente que vamos a trasplantar. No es lo mismo el paciente que yo voy a trasplantar que por debajo de la rodilla tiene las tres arterias abiertas. Como yo les mostraba a ustedes ahora en la foto, si toda la femoral superficial está tapada, pero también están tapados los vasos por debajo de la rodilla, la probabilidad de que este trasplante arterial sea exitoso es mucho menor cuando tienen más enfermas las arterias. Si nosotros vamos a ser académicos, el éxito de un trasplante arterial está por encima del 85%. Muy buen pronóstico. Es muy buen pronóstico. Y una cosa es el éxito técnico. O sea, yo salgo de la cirugía y digo, logré trasplantar el señor, le salvé la pierna. Esa es la primera parte. Pero nosotros tenemos que hacer un corte al primer mes y al año. De las personas que yo trasplanto, al primer mes, cuántos tienen ese trasplante permeable
y al año cuántos tienen el trasplante permeable y cuántos tienen conservada su extremidad. Pero en promedio es alrededor entre el 80 y el 85%. Son personas que después de someterse a ese trasplante, doctor, tienen que estar en controles muy juiciosos, como en todos los trasplantes he escuchado, tienen que tomar antibióticos y asuntos para que no les rechace el organismo ese injerto. ¿Cómo es eso? Bueno, son varias cosas. Lo primero, la clave del éxito de este tipo de cirugía es que la persona que tenga el hábito del tabaco deje de fumar. Nosotros podemos hacer un trasplante perfecto, ponerle una arteria de una persona joven, pero si la persona no deja de fumar, lo que hagamos rápidamente se va a tapar. Lo otro muy importante es que, a diferencia de los otros órganos que se trasplantan, como el corazón, el hígado y el riñón, las arterias no requieren inmunosupresión. Cuando uno le trasplantan un riñón, uno tiene que tomar un medicamento para que su organismo no rechace ese riñón que usted acaba de recibir de otra persona o de su hermano. La gran diferencia con la arteria es que la arteria no expresa los complejos de histocompatibilidad. ¿Qué es esto? Cuando usted pone un riñón, ese riñón tiene una información y cuando uno se la pone en el organismo dice, este riñón no es mío, porque él reconoce esos complejos de histocompatibilidad. Entonces ahí es donde a ti te tienen que dar droga inmunosupresora para que tu organismo no rechace ese riñón. En las arterias es diferente, porque las arterias no expresan ese complejo de histocompatibilidad y por esa razón yo no tengo que tomar droga inmunosupresora cuando recibo una arteria. Sí es muy importante, si el paciente cursa con un proceso infeccioso, como es una de las indicaciones para trasplante arterial, un injerto de los sintéticos que previamente hablábamos que se infecta, es necesario retirarlo y poner este injerto arterial. Es necesario que tome antibióticos. Eso es básicamente como el tratamiento con estos pacientes. A ver si le entendí, Doc. ¿Cualquier arteria puede servir para cualquier persona que lo necesite? Sí, en este momento lo realmente importante o en lo que nosotros nos estamos basando en nuestro protocolo en la institución es tratar de garantizar el grupo ABO, ¿sí? Si el paciente es O positivo, tratar de ponerle una arteria de donante cadavérico que sea O positivo. Si es A, si es B, es B. La razón básica de esto es que los estudios muestran que la permeabilidad en el tiempo es mayor cuando a ti te ponen una arteria del tipo sanguíneo que tú eres. Pero más sin embargo, en casos de urgencia, usted pudiera trasplantar una arteria sin tener en cuenta el grupo ABO. ¿Cuál es la gran ventaja de nosotros? Que en Medellín aún sigue habiendo muertes por trauma, ¿sí? Nosotros tenemos en el biobanco una serie de arterias procesadas y criopreservadas que nos permiten a nosotros hoy escoger el tipo ABO de esas arterias, pero llegará un momento cuando esta técnica se masifique que posiblemente no vayamos a poder escoger el tipo sanguíneo del injerto que vamos a poner. Pero ahora que lo podemos hacer, lo estamos haciendo de manera arreglada, tipo sanguíneo del donante cadavérico igual al tipo sanguíneo del receptor de la arteria. El doctor nombró el biobanco, ahorita vamos a tener el director médico del biobanco, justamente para explicarnos todo de cómo criopreservan esas arterias y otros tejidos que también guardan allí como debe ser a una temperatura, es una locura, es muy bonito. Sí, es Ricardo les va a explicar el proceso porque es un proceso muy bonito, pero lleguemos a obtener temperaturas hasta casi menos 200 grados centígrados con nitrógeno líquido. Con nitrógeno, claro que sí. Y hablando de masificar, doctor, desde ese 2014 que usted nos explicaba que fue esta primera trasplante de arterias en la IPS de la Universidad de Antioquia, en la Clínica León 13, hasta acá, ¿cuántas personas se pueden haber beneficiado de este tipo de procedimientos? Nosotros en este momento llevamos 13 trasplantes arteriales. Es muy importante que la gente sepa que el trasplante arterial no es algo que sea para todo mundo. Exacto. Una de las principales ventajas es que el grupo de cirugía vascular de la IPS universitaria cuenta con un entrenamiento importante en cirugía abierta, en cirugía endovascular. Entonces, cuando tú llegas a un trasplante arterial es porque has tenido que agotar todo lo otro. Entonces, finalmente el número de pacientes que llega ya, primero es poco, y segundo, la tasa de infección en nuestro medio está bien controlada, básicamente pues porque escogemos bien el paciente, porque le ponemos los antibióticos profilácticos, porque le damos tratamiento antibiótico después de la cirugía. Entonces, cuando tú mezclas todas esas cosas, cirugía abierta, cirugía endovascular, un protocolo adecuado de antibiótico-terapia, al final los pacientes que van a necesitar un injerto arterial son pocos, y allá es donde nosotros queremos llegar, pero los que lo han necesitado del año 2014 hasta ahora, que han sido 13 pacientes, han sido trasplantados con éxito. Perfecto, seguiremos hablando más adelante con el doctor Iván Arizmendi, cirujano vascular.
Hoy nuestro tema es el trasplante de arterias y seguimos con más Sana que Sana. ¿Dónde y cómo se conservan esas arterias que le pueden salvar los miembros inferiores a las personas que por su diagnóstico y por sus antecedentes lo necesiten? Pues nos vamos del canal Televid para las instalaciones del Biobanco. Lo conocemos y regresamos para seguir hablando hoy de trasplante de arterias en Sana que Sana. El Laboratorio de Terapia Celular y Biobanco es una institución fruto del esfuerzo entre la Universidad de Antioquia y la IPS Universitaria con el fin de fomentar la investigación en ingeniería de tejidos y favorecer la producción de algunos tejidos que puedan servir en algunos pacientes. La ventaja que tiene la criopreservación es que podemos mantener los tejidos almacenados por tiempo indeterminado, por un tiempo extremadamente prolongado. El procesamiento de las arterias consta básicamente de dos fases. Una, el procesamiento propiamente dicho, en la cual nosotros recibimos las arterias que nos han donado y las adecuamos de forma tal que puedan ser útiles para los cirujanos vasculares en el momento en que ellos lo requieran. Aquí lo que se hace es someter de manera controlada las arterias a una disminución constante en la temperatura, aproximadamente menos 196 grados Celsius. Esto con el objetivo de que la arteria quede completamente criopreservada y se pueda conservar el tiempo que sea necesario. Esta disminución de la temperatura tiene que ser gradual y obedece a ciertos estándares establecidos con el fin de disminuir la probabilidad de dañar el tejido por el cambio brusco de temperatura y por el sometimiento a temperaturas extremas. La ventaja que tienen nuestros injertos para el sistema de salud es que tienen una menor probabilidad de infectarse, tienen menos riesgo de adquirir infecciones y además son una alternativa bastante atractiva cuando no es posible tener venas del mismo paciente o cuando los injertos sintéticos se han infectado, es decir, están colonizados por bacterias y comprometen la vida de los pacientes. Y por el don de la ubicuidad tenemos aquí con nosotros a Ricardo Roldán, ya sin su indumentaria necesaria justamente para todos los protocolos de criopreservación, no solamente de arterias, ¿verdad? En el Biobanco, bienvenido Ricardo, ¿qué más criopreservan? ¿Qué más tejidos mantienen allí en el Biobanco? Tenemos primordialmente fibroblastos y células mesenquimales. Sin embargo, el objetivo primordial de los procesos de criopreservación en el laboratorio son las arterias. Ok, nos decías allí que en esas cajitas, ahorita me decías cuando veíamos la notica, ustedes vieron cuando él sacó un bloquecito, ¿verdad? Que salió ese humo, en cada una de esas cajitas que veíamos como rectangulares hay una arteria. Puede haber una o dos arterias. Ajá. Están de todas formas ellas catalogaditas con su número de identificación y listas para cuando los cirujanos vasculares nos la requieran. Decías que lo que ustedes hacen antes de empezar ese proceso regulado de criopreservación es adecuar las arterias para cuando los vasculares las necesiten. ¿Cómo así que adecuar las arterias, Ricardo? Mira, como el doctor Iván te contaba en el programa previamente, alrededor de los años 40, 50, hubo un auge en el trasplante de arterias, ¿cierto? Desafortunadamente para ese momento no eran muy bien conocidos los procesos de preservación en frío y no conocíamos sustancias que llamamos criopreservadoras, es decir, sustancias que ayuden a los tejidos a aguantar el cambio de temperatura y el ser sometidas a temperaturas tan extremas. En la década de los 80 y de los 90 se describen algunas de esas sustancias. La principal que nosotros utilizamos es el dimetilsulfóxido y a partir de allí, conociendo cómo se comportan los tejidos, siendo sometidos a temperaturas tan extremas, con ayuda, con el soporte de sustancias criopreservantes,
es que el trasplante de arterias criopreservadas adquiere un nuevo auge, el cual estamos viendo hoy en día gracias pues a la ayuda de los cirujanos vasculares. Cuando sucede ese proceso de extracción de órganos y tejidos, entonces el biobanco de un donante cadavérico, obviamente, el biobanco va y se encarga de extraer esas arterias. ¿Cómo es ese proceso de extraerlas de esa persona que ha fallecido hasta llevarlas allá y criopreservarlas, Ricardo? Hay dos maneras en las que nosotros podemos conseguir arterias. La primera de ellas es por las medidas habituales de donación. Un paciente en quien se declara muerte encefálica se ofrece como potencial donante de órganos. Los cirujanos de trasplantes entran, hacen la cirugía de los órganos sólidos, los cirujanos vasculares entran, hacen la cirugía de rescate de las arterias y nos las traen al laboratorio. ¿Qué se hace en el laboratorio? Primero, unas pruebas microbiológicas. Necesitamos garantizar que todas esas arterias puedan ser utilizadas en otros pacientes y por tanto tenemos que garantizar que estén libres de infección. Entonces lo primero que se hace es que se someten a un cóctel, a una mezcla de antibióticos y se les toman unas pruebas microbiológicas. Si esas pruebas salen negativas, ahí sí ya llevamos a cabo todo el procesamiento de las arterias que al final logran que ellas sean preservadas a temperaturas extremas hasta el momento en que los cirujanos vasculares no las requieran. Obviamente arterias sanas, como cuando uno dona sangre, que tienen que averiguar que esa sangrecita esté perfecta, que no tenga ningún asunto que pueda hacer peor el remedio que la enfermedad, igual con las arterias, la calidad de las arterias. Desde luego, al igual que para cualquier tipo de trasplante, así también de órgano sólido, también nosotros para el trasplante de arterias aplicamos determinados criterios de inclusión, ¿cierto? Tenemos un margen de edad, donantes entre los 18 y los 40 años, que no tengan enfermedades cardiovasculares, que no tengan historia de enfermedades infectocontagiosas y los otros criterios que se aplican para todas aquellas personas que puedan necesitarlo como donantes. Claro que sí. Decías ahora que el tiempo de criopreservación, que lo que se puede preservar una arteria son muchísimos años con ese método que ustedes utilizan. Sí. Como te dije, alrededor de la década de los 80 se describieron las propiedades criopreservantes del dimetilsulfóxido, ¿cierto? A partir de ese momento ha comenzado a utilizarse. Eso no significa que pueda ser utilizado por 20 o 30 años que llevamos desde esa época hasta ahora, sino que en estudios experimentales a los cuales se ha sometido a radiación el tejido con sustancias criopreservantes, se habla de cientos de años, incluso miles de años de preservación del tejido sin que pierda sus propiedades mecánicas. ¿Tiene suficientes existencias en el biobanco para la demanda de este tipo de trasplantes, Ricardo? Afortunadamente sí, en parte por lo que te explicaba el doctor Iván. No todo paciente es susceptible, pero en aquellos que han llevado a cabo un proceso, se han agotado otras medidas terapéuticas, la arteria criopreservada está disponible para el momento en que se requiera. Hasta ahora ustedes se lo suministran a la IPS de la Universidad de Antioquia, pero tendrían capacidad de hacerlo para otras IPS, para otras ciudades. ¿Cómo es, digamos, cómo vislumbran ese futuro del biobanco con relación a la criopreservación de arterias? Bueno, el proyecto de arterias tiene algo bonito y es que es, digamos, un proyecto conjunto entre el biobanco y el grupo específicamente de la IPS universitaria. Ellos son quienes cuentan con la mejor trayectoria en el país al respecto, con la única prácticamente, y adicionalmente, como lo comentaba el doctor Arismendi, son personas muy capacitadas y tienen la tecnología adecuada. ¿Cuál es el objetivo? Estamos en capacidad, en el momento, de distribuir las arterias a otros lugares del país, gracias a que el biobanco es el único biobanco certificado en el país para el manejo de tejidos propiamente, ¿cierto? Y la idea es que, capacitando a los cirujanos vasculares de otras ciudades del país, sería posible distribuir desde la IPS universitaria tejido arterial criopreservado de altísima calidad para otros sitios de la nación en los que pueda ser requerido. Ustedes son el único grupo que puede rescatar tejido arterial con la autorización de la Seccional de Salud de Antioquia, ¿verdad? En el país somos el único. No solamente en el departamento, sino en el país. También en el país. Por la experticia, me imagino.
Desde luego, por la experiencia y porque hemos cumplido todos los estándares de acreditación para ser considerados un biobanco especializado en la conservación de tejidos. ¿Qué fue lo primero que dijiste? ¿Fibroblastos y qué? Fibroblastos y células mesenquimales. Bueno, se queda con nosotros en el programa y más adelante me sigue hablando del biobanco. Desde luego. Para claro que sí. tertuliemos bien rico con el doctor Arismendi. Hoy estamos hablando de trasplante de arterias en Sana que Sana. Seguiremos metiéndonos en ese mundo maravilloso de los científicos que están escudriñando el ser humano, nuestro organismo, justamente para mejorar nuestra salud y nuestra calidad de vida. Trasplante de arteria. Ya regresamos a Sana que Sana. Hoy en Sana que Sana estamos aprendiendo sobre el trasplante de arterias. La IPS de la Universidad de Antioquia es pionera en el trasplante de injerto arterial criopreservado. La criopreservación es una técnica que garantiza la conservación de las propiedades de los tejidos, los cuales son preservados a temperaturas aproximadas de menos 170 grados centígrados en nitrógeno. Seguimos hablando con el doctor Iván Arismendi, cirujano vascular, y con Ricardo Roldán, médico del proyecto de arterias del Biobanco. Y tenemos una pregunta para el doctor Iván a través de nuestra línea de WhatsApp, que les recordamos es el 305-316-6560, y dice así: buenos días, ¿hay alguna relación de las arterias con la isquemia cerebral, doctor Iván? Sí, efectivamente, las arterias del cerebro también se enferman, como las arterias de los miembros inferiores y como la aorta, y en la medida que el diámetro de esta se va comprometiendo, el flujo hacia el cerebro también disminuye. Es lo que se conoce como isquemia cerebral, que es un grado leve de esta enfermedad, y posteriormente, si esta obstrucción permanece, ya se genera lo que es el infarto cerebral o lo que se conoce en el medio como el derrame cerebral. ¿Sí? Nosotros en la IPS universitaria, nuestro grupo, también tiene la capacidad de hacer cirugía de la arteria carótida, donde destapamos la arteria y sacamos la placa que está obstruyendo el flujo y volvemos a hacer una sutura de la arteria para que el flujo siga sus características normales hacia el cerebro. Perfecto, doctor. Doctor, ¿qué es una arteriografía? Una arteriografía es una foto de las arterias. Que la vamos a ver. La vemos acá. Empecemos con un montón de videitos que el doctor muy juicioso nos mandó para ilustrarles mejor el tema de hoy, que siendo bastante científico es chévere visualizarlo. ¿Qué rueda de la arteriografía? ¡Ay! Y bien cortico que es el video. No importa, pero entonces acá lo que podemos ver básicamente, como yo bien les decía... Lo podemos repetir, repitámoslo. Como yo bien les decía, esta es la arteria femoral, esta es la arteria que más se tapa. Acá podemos ver una obstrucción casi del 90% y aquí tenemos una oclusión completa. Recuérdense que ahora veíamos que aquí estaba la rodilla y estaba la arteria poplitea, entonces aquí tenemos una lesión crítica del 90% y esta es una oclusión total. Mira este segmento, aquí empieza nuevamente la arteria, pero todo este segmento está ocluido. Esta es una foto de las arterias o arteriografía. Ricardo, en esas cajitas rectangulares que veíamos, ¿qué pedacito, qué tan largo puede ser esa arteria criopreservada que tienen allí para hacer el injerto? ¿Cuál es la dimensión de sus injertos? Dependiendo del sitio anatómico del cual se extraiga la arteria, encontramos los tamaños, ¿cierto? Encontramos, por ejemplo, arterias aorta de 15, 20 centímetros, pero específicamente para el segmento que se tiene aquí, contamos con arterias que tienen desde los 15 hasta los 45 centímetros de longitud. Oh, bastante. Bueno, tenemos más videitos. Ahora vamos a ver Virgen Santa. Entonces es cuando los médicos dicen qué imagen tan bonita y uno dice bruta, porque ustedes se apasionan con eso. Esto es un injerto que no salió bien. ¿Cómo es eso? Que se infectó. Muslo infectado, más bien. Este es un injerto que, como pueden ver, este es el muslo del paciente. La arteriografía ahora nos mostraba una obstrucción en este segmento. Entonces le hicimos un puente fémoro-popliteo. Este es un injerto de PTFE, politetrafluoroetileno, el plástico que yo les decía ahora. Este injerto se infectó. Entonces el pus trata de buscar salidas y aquí se estalla la piel en el muslo y se destruye el injerto. El riesgo aquí es ¿cuál? Que este injerto que está salido por debajo del canal normal donde debería de ir, se estalle. Al estallarse el paciente se desangraría y moriría. Este paciente llegó a la institución. Llegó a tiempo, me imagino. Llegó a tiempo, sí, gracias a Dios. Le logramos controlar la infección con antibióticos endovenosos y lo programamos para hacerle un trasplante arterial que consiste en retirar todo este injerto que está infectado,
lavar todo este canal con antibióticos y proceder a colocar el injerto arterial criopreservado. Perfecto. Doctor, ni se me siente, qué pena con usted, lo traje aquí, uno sale de la casa es a sufrir, Dios mío. Ahora vamos a ver un video ¿de qué, doctor? Esta es una maravilla. Es un divino. No, de verdad que es espectacular. Aquí podemos ver desde la ingle el injerto infectado, lo retiramos y este es un trasplante de arteria, esta es la arteria del paciente. Este es el injertico. Este es el injerto, este es el injerto de un paciente bombeando donante cadavérico, sangrecita. joven, espectacular porque puedes ver la capacidad de contractilidad de la arteria. Entonces este injerto lo metemos dentro de los músculos en el muslo y lo fijamos en la zona poplitea. Este es el trasplante arterial, cada una de estas ramitas, en eso nos ayuda Ricardo en el biobanco a hacer una muy buena ligadura de estas ramitas para no perder sangre en el injerto una vez lo trasplantamos. No, pero sí, la verdad, le doy la razón, es bonito. Sí. Es apasionante conocernos por dentro, finalmente eso somos, ¿no? Otro videito donde vamos a ver otro asuntico. Bueno, este es una foto, de verdad, pudiera decir que catastrófica, porque este es un paciente que tenía un aneurisma de aorta abdominal años antes. El paciente se llevó y se operó y se le puso un injerto de Dacron, que hablábamos ahora de las camisas. Este paciente, el intestino, se le comió ese injerto. Aquí pueden ver el intestino abierto y todo esto es la bilis que sale del hígado. Contaminó el injerto y el injerto se estalló. El paciente llegó con una hemorragia digestiva por la boca porque se estalló el injerto y entró sangre al intestino. Este paciente lo operamos de urgencias. Una vez lo operamos y nos encontramos esto, llamamos al Ricardo al biobanco, decimos: Ricardo, necesitamos una aorta para trasplantar. O sea, no solo ponemos injertos periféricos, como acabas de ver, femorales, sino que también hacemos trasplante de aorta. Este paciente lo sometimos a un trasplante de aorta. ¿Se salvó? Sí, está viva, es una señora. Adiós, gracias. Muy Sí. bien. Este es el injerto infectado que les acabo de mostrar. Ok. Entonces lo despegamos, lo arrancamos y mientras tanto en este momento tenemos la aorta pinzada mientras preparamos la aorta arterial criopreservada para poderla pegar acá. Y el último videito que tenemos Y por este acá. último video pues es donde ya mostramos la aorta trasplantada pegada. La solución. De donde retiramos nosotros la aorta infectada, la pegamos aquí a la arteria ilíaca y se puede ver el flujo de la aorta trasplantada. Es casi que si fuera la aorta, como que si fuera la aorta original de la persona. Eso de salvar vidas debe ser muy apasionante. Sí. Ave María, tome acento, mi doc. ¿Cómo es ese momento que narraba el doctor Iván Arismendi? El doctor lo llama y necesitamos aorta, Ricardo. Entonces, ¿qué sucede en ese momento en el biobanco? Bueno, pedimos una información básica que el doctor nos había comentado previamente. Queremos saber el grupo sanguíneo del paciente que va a recibir el trasplante para verificar si hay compatibilidad o no. Esto es muy importante. A medida que, como dice el doctor, vaya pasando el tiempo y nos veamos más corticos, de pronto no podamos dar cuenta de todos los pacientes que puedan requerir el grupo. Pero mientras que tengamos la compatibilidad, hacemos lo posible. Entonces verificamos que haya compatibilidad, verificamos que haya el segmento establecido por los cirujanos y apenas demos cuenta de ello, informamos a los cirujanos, tenemos listo el segmento y dependiendo de la urgencia, el doctor Iván nos comentaba en esto un caso de urgencia, llevamos el injerto. En esos compartimentos que vimos. No, lo sacamos del compartimento y lo llevamos en frío, conservando la temperatura, ya no están a menos 196, pero siguen estando a baja temperatura hasta el quirófano. Y allí realizamos un calentamiento en una especie de baño María para llevar el tejido muy lentamente a una temperatura ambiente en el cual el tejido se descongele. Esta fase es fundamental, vital. Es importante. ¿Por qué razón? Porque el frío y la formación de hielo pueden provocar que se dañe el tejido. Entonces, tanto el descenso de la temperatura como el retorno a la temperatura normal antes del injerto son procesos críticos que son debidamente controlados, tanto en el biobanco en el momento en que las congelamos, como en el quirófano en el momento en que la descongelamos, para que los cirujanos puedan utilizarla. Ay, María, muy apasionante eso. ¿Cómo será eso? En ese corre-corre de ese momento, sabiendo que hay en juego una vida y que uno lleva la arteriecita necesaria para salvarla. Seguiremos hablando ahorita con la IPS de la Universidad de Antioquia. Estamos hablando hoy de trasplante de arteria. Seguimos con más Sana que Sana.
Regresamos a Sana que Sana. Hoy estamos hablando de trasplante de arterias y obviamente inmerso en el tema de trasplante de arterias está el tema de la donación de órganos. Por eso a don Ricardo le trasladamos esta inquietud que tenemos en nuestra línea de WhatsApp. Buenas tardes, gracias por ver Sana que Sana. ¿Cómo es la donación de arterias? Olga, la donación de arterias no difiere mucho de la donación de cualquier tipo de órgano sólido. Cuando a un paciente se le declara que hay muerte encefálica, es decir, que no tiene mayor probabilidad de supervivencia, se le hace el rescate de los órganos, corazón, pulmón, los riñones, el hígado, y en ese momento también, si es posible, se le rescatan las arterias para que sean llevadas al biobanco, sean criopreservadas y sean utilizadas cuando se necesite. En este momento quisiera también enfatizar la necesidad que tenemos de donantes, no solamente de donantes de arterias, sino también de donantes de cualquier órgano sólido. Debe entenderse la donación como un acto altruista, como un acto de grandísima generosidad que permite que otras muchas personas puedan también beneficiarse de prolongar su existencia gracias al órgano que nosotros en vida hemos decidido donar o cuando no nos oponemos a la voluntad de nuestro familiar que ha decidido ser donante. ¿Cuántas vidas se salvan con un cuerpecito, con solo un organismo? ¿Cuántas vidas se pueden salvar entre órganos y tejidos? Muchas, ¿cierto? Aproximadamente 52, si uno cuenta absolutamente todo lo que pueda ser rescatado en un paciente. No solamente órganos, sino también tejidos. Se puede donar córnea, se puede donar hueso, se puede donar piel y también podemos donar arterias. Perfecto. Doctor, ¿para dónde vamos con este tema del trasplante de arterias? Ahorita estábamos hablando en el corte y decíamos que otros órganos susceptibles de ser trasplantados como corazón, riñones y todo eso, no, hasta el momento no existe todavía la posibilidad de que sean criopreservados, sino que deben ser trasplantados rápidamente, ¿verdad? ¿Para dónde vamos en este tema del trasplante de arterias, del trasplante de órganos? ¿Dónde se sueñan llegar ustedes que se desvelan justamente buscando nuevas técnicas y métodos para mejorar estos procedimientos, doctor? ¿O a dónde se sueña llegar, pues? Bueno, en este momento otro tópico importante donde estamos incursionando en el uso de este tejido arterial son en los pacientes con insuficiencia renal que no pueden ser trasplantados y que requieren diálisis. No sabemos cuántos años antes de que llegue un riñón compatible y se pueda trasplantar. Este tipo de tejido arterial criopreservado sirve para hacer fístulas arteriovenosas y que el paciente pueda estar en diálisis mucho tiempo. ¿A dónde vamos? Si bien podemos mirar hacia el futuro, pero algo más cercano, porque nosotros quisiéramos poder criopreservar órganos, ¿sí? Ya en este momento hay estudios, hay trabajos donde le infunden al hígado y al riñón ciertas sustancias para tratar de criopreservarlo también. Eso es un poco más difícil, pero ahora en este momento, ¿hacia dónde van los grupos de investigación? Están tratando de crear órganos arteriales. En Yale University, por ejemplo, hay un grupo de investigación donde ellos están en este momento tratando de crear la primera arteria creada por el humano. Es un proceso muy bonito y después nos detenemos a hablar de esto porque mezcla dos tipos de tecnología. Una son los andamios o las matrices extracelulares y las otras son los cultivos celulares. Entonces tú podrías coger una matriz extracelular y ponerle células mesenquimales y estas células se diferencian hacia células del pericito o células endoteliales y pudiéramos crear una arteria. Esto es tecnología en la cual en el biobanco y en la IPS universitaria no estamos muy lejos, claro, pero es un tema largo del que pudiéramos hablar luego. Soñemos, como sueñan ustedes todo el tiempo con ese tipo de avances científicos. A Ricardo, muchas gracias por estar con nosotros y que siga criopreservando muy bien esas arterias, esos otros tejidos que criopreservan en el biobanco. De pronto puedo ser clienta suya porque me hablaron de un asunto estético, de unas celulitas para tener la piel bien regia, ¿cierto? Desde luego. Después me da más detalles porque no acabó el tiempo. Gracias, Ricardo. Muchas gracias. Doctor Iván, muchas gracias y felicitaciones por todos estos adelantos científicos aquí nomás en Medellín. A ti gracias, Olga, y gracias por invitarnos y permitir mostrar todo lo bonito que estamos haciendo en la IPS universitaria desde el biobanco. Volveremos a tenerlos por acá. Nosotros nos despedimos por hoy en Sana que Sana. Mañana un tema dedicado particularmente a nuestros viejos. Vamos a decirles, a contarles que hemos concluido que se puede envejecer activamente, positivamente. Vamos a hablar de un montón de herramientas, de estrategias para tener una vejez sabrosa, con calidad de vida. Claro que es posible. Nos despedimos. Feliz resto de día para ustedes. Sana que Sana. Chao.